Como todos sabemos, hay una cantidad de derechos en la sociedad y un conjunto de obligaciones, atravesados transversalmente las desigualdades, fundamentalmente entre hombres y mujeres y particularmente la brecha salarial, como uno más de los eventos, de las acciones que generan violencia de género. Y por eso la Universidad Nacional de Córdoba ha llevado adelante una investigación que ha dado resultados realmente interesantes para tenerlos en cuenta. La investigación se realizó entre la Facultad de Ciencias Sociales, la Secretaría de Investigación, la FEPUC, que es la Federación de Entidades Profesionales Universitarios de Córdoba, y el Sindicato Docente Universitario ADIUC. Fue un estudio que se realizó a través de una encuesta autoadministrada desde fines del año pasado y comienzos de este año, para relevar justamente cuáles son las condiciones de trabajo de los y las profesionales universitarios de Córdoba, de la provincia de Córdoba, y cuáles son las brechas y las desigualdades que existen en el desempeño de sus tareas, también en vinculación con las formas de organización de la vida cotidiana. Respecto de la brecha de ingresos en el sector privado, ¿qué determinó el informe? Bueno, nosotros hicimos un estudio que incluye a todos los sectores y las formas de contratación. La brecha de ingresos entre varones y mujeres entre todos los sectores del trabajo profesional es del 32%, pero significativamente encontramos que esa brecha aumenta en el caso del sector privado, que es el que concentra aproximadamente al 70% de los trabajadores y trabajadoras profesionales. En ese sector de trabajo privado, esa brecha sube al 42%. En el sector público también hay brecha, hay una brecha superior al 13%, lo cual habla de las condiciones, de las ciertas condiciones de igualación en el sector público, pero que de todas maneras subsiste también la desigualdad de ingreso entre varones y mujeres. Respecto de la brecha y los profesionales, la percepción de violencia o discriminación en el ámbito laboral, trabajo doméstico y cuidados no remunerados, ¿por qué esos rubros en particular? ¿Hay alguna razón? Este es el primer informe de la historia de informes que hace de investigaciones de la FEPUC que incorpora una perspectiva transversal de género. Eso significa que no solamente se miden las brechas en los ingresos y en el trabajo remunerado, sino que también se incorporaron estas dos variables, que es de qué manera pesa en el desempeño del trabajo profesional las formas de organización y resolución de la vida cotidiana de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Cómo cuidan, cómo garantizan el cuidado de los niños y niñas, las tareas domésticas y demás. Y por otro lado, la otra variable que se incorporó es la de la violencia laboral. Cuáles son las percepciones y las realidades de violencia dentro de los espacios de trabajo que viven los trabajadores y las trabajadoras. La encuesta se llevó a cabo en diciembre de 2020. 2.800 profesionales participaron. Leticia, ¿con qué grado de compromiso? ¿Cómo observaron ustedes la participación? Hubo, para hacer un cierre de un año tan difícil como fue el 2020, en el contexto de pandemia, la respuesta fue realmente muy alta y habla de una necesidad de parte de los y las profesionales de dar cuenta de su situación, de las difíciles condiciones en las que están desarrollando sus tareas, tanto dentro del ámbito universitario, que fue uno de los sectores a los que relevamos, como en los sectores de actividad profesional, más allá del ámbito público. Y bueno, para dar cuenta de no solamente esto que decíamos recién, no solamente de las dificultades en términos de ingresos monetarios por el trabajo profesional, sino también de las dificultades en términos de las garantías para el desarrollo de un trabajo en condiciones, ¿no? Garantías que tienen que ver con garantías de espacios de cuidado, de condiciones de trabajo, de regulaciones del trabajo, que muchas veces el sector profesional no carece de ellas, ¿no? No tiene acceso. Y en esto de desigualdades y derechos, realmente la mujer siempre ha estado allí en el centro porque siguen produciéndose este tipo de diferencias, ¿no? Y brechas entre el hombre y la mujer en todo sentido, en el laboral, también en lo social. Pero bueno, justamente en este 8 de marzo se hizo hincapié en esto, ¿no? De seguir reclamando que las mujeres y los hombres tienen que tener igualdad de derechos laborales y por supuesto libre de violencias. Más del 75% de las mujeres y 64% de los hombres declara haber estado expuesto a experiencias de violencia o discriminación. ¿Esto también se relaciona con el trabajo en el hogar?
Sí, también. Nosotros en esa variable que intentamos cruzar respecto del trabajo de cuidados, la organización de la vida cotidiana y cómo incide en el trabajo remunerado, también quisimos mirar qué pasa con la violencia en el hogar y sobre todo en el contexto de pandemia, ¿no? En donde se han incrementado las situaciones de violencia por la convivencia durante las 24 horas del día, todos los días de la semana. No obstante, el dato que me parece que es significativo es el que hay una enorme proporción de trabajadores y trabajadoras profesionales que están expuestos, han vivido o han visto situaciones de violencia. Estamos hablando de superior al 75%, y esto habla de el carácter estructural de la violencia, ¿no? Que atraviesa y configura los espacios laborales. Respecto de las tareas de cuidado, y no solamente estamos hablando de personas enfermas, sino de hijos a cargo, por ejemplo, en el hogar, las mujeres dedican 42% más del tiempo que los hombres en estas tareas, algo histórico. Sí, es un dato que se viene relevando ya desde hace un tiempo, todavía no lo suficiente para que sea tomado en las estadísticas oficiales de manera sistemática, por eso es importante este tipo de estudios para seguir mostrando esa desigualdad y cómo incide esa desigualdad en la cantidad de horas que dedicamos y en el esfuerzo mental, físico, que las mujeres ponemos al servicio de esas tareas, que son las de garantizar las condiciones para que podamos desarrollar también el trabajo remunerado, mujeres y varones. Mujeres y varones trabajamos prácticamente la misma cantidad de horas en tareas remuneradas, pero tenemos casi el doble de trabajo en el hogar y especialmente en el caso de cuidado de personas, ¿no? Que parece ser que es una tarea que sigue estando mayoritariamente y de manera natural, entre comillas, a cargo de mujeres. Un relevamiento más que importante. ¿Qué sigue ahora a partir de este trabajo tan profundo? Bueno, me parece que uno de los valores de esta investigación es seguir profundizando en el conocimiento acerca de las relaciones entre trabajo remunerado, trabajo no remunerado, trabajo de cuidados, poner de relieve la importancia de políticas públicas vinculadas al cuidado y a garantizar el derecho al cuidado, y seguir poniendo un ojo de alerta en relación a el carácter estructural de las violencias, cómo atraviesan los espacios laborales, como condición para esto que luego vemos en los medios, lamentablemente, que es el recrudecimiento de las violencias y esas formas de violencia extremas como son los femicidios, ¿no? En el fondo, tenemos un mercado de trabajo desigual, tenemos desiguales condiciones de trabajo, tenemos una desigual distribución del trabajo que garantiza la reproducción de nuestras familias, y eso es la base de sustentación de otras formas de violencia. Y hasta acá llegó este programa de Data Universitaria con todo lo que ocurre, no solamente en la Universidad Nacional de Córdoba, sino en todo su abanico de extensionismo. Nosotros nos estamos despidiendo hasta mañana, por supuesto, aquí en Canal U.